revelado, 5 escalofriantes relatos ocultos de pueblos embrujados y campos SINIESTROS en un pequeño y pintoresco pueblo de México, donde las calles empedradas susurran historias y las casas de adobe atesoran secretos, algo extraordinario aguardaba. La familia López, conocida por su unidad y profunda fe, habitaba una de esas humildes moradas. Pero la tranquilidad de sus vidas cambiaría drásticamente el día que la abuela Teresa encontró un viejo libro en la iglesia, un relicario de misterios olvidados. Las páginas amarillentas parecían temblar bajo la luz de las velas, y sus palabras, escritas en un idioma antiguo, llamaban a las almas que habían sufrido injusticias a lo largo de los siglos. Desde entonces, noches de insomnio cubrieron al pueblo, ruidos inexplicables resonaban en cada rincón, los muebles se movían sin razón alguna, y los sueños se convertían en pesadillas vívidas. La atmósfera se tornó densa, cargada de presagios y sombras. Mientras los murmuradores del pueblo se acurrucaban en sus camas, el temor se adueñó de todos. Pero había un lugar que imaginaban seguro, la casa de los López. ¡Qué equivocados estaban! Los habitantes, temerosos y curiosos, se acercaron a la familia en busca de ayuda. «Hagamos ritos», gritaban, presionando a los López. Las velas ardían y el humo del incienso se enroscaba en el aire, pero nada parecía desvanecer la inquietante presencia que les acechaba. Con cada ritual, el libro resonaba más, como si cada página presionara por ser leída, ampliando su poder. Y así, las visiones comenzaron a manifestarse. Fue Joaquín, el más joven de la familia, quien empezó a soñar con Lucía, un alma de hace más de un siglo. Ella había sido víctima de una traición espantosa, y en sus ojos transparentes Joaquín podía ver tristeza infinita. En sus diálogos oníricos, él sentía una conexión irresistible. ¿Podría ese amor trágico abrir un camino hacia la salvación? Sin embargo, la verdad pesaba como una piedra en su pecho. «Perdón o venganza, antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando». YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones, para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la aldea especulaba sobre un antiguo espíritu vengador que deambulaba, Joaquín se sumergió más en la historia de su familia y del pueblo. Los ecos del pasado cobraban vida, revelando un pacto oscuro que había mantenido la paz por generaciones, pero que ahora se rompía al reivindicar viejas traiciones. La tensión crecía, cada esquina del pueblo respiraba miedo y ansiedad. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, interrumpiendo el hilo de esperanza que Joaquín había comenzado a tejer. Las sombras parecían alargarse, y el tiempo se congeló en un momento crucial. ¿Lograrían los López desentrañar esta maraña de misterio y liberarse de las cadenas del pasado, o serían tragados por las sombras que acechaban en la oscuridad? La respuesta no estaba lejos. El destino del pueblo pendía de un hilo, y el corazón de Joaquín latía con fuerza, preparado para enfrentar lo que viniera. Los ecos del grito aún reverberaban en el aire cuando Joaquín se levantó de la cama, las sábanas empapadas de sudor. Miró a su alrededor, la penumbra parecía tener vida propia, incluso los muebles conocían un temblor nervioso. A su lado, su hermana Valeria dormía profundamente, ajena al horror que había asolado su sueño. Sin embargo, Joaquín sabía que no podía permanecer inactivo. El sueño de Lucía lo marcaba con un deseo ardiente de justicia, pero no solo por ella. Cada vez que él despertaba, la comprensión de los sufrimientos que habían atormentado a su pueblo se volvía más palpable. Con cada jornada que pasaba, el libro pretendía sutilmente arrojar luz sobre el oscuro legado de su linaje, una red tejida de falsas promesas y secretos susurrados. Se sentía responsable de un pasado que no había vivido, pero en el que ahora estaba atrapado. Decidido, Joaquín se acercó lentamente al viejo libro que reposaba en la mesa de la sala, el mismo que había liberado a las almas perjudicadas. Mientras lo abría, una humedad glacial recorrió su espalda. Las palabras parecían vibrar al contacto de su mano, exigiendo ser descifradas. Con cada línea que leía, los fragmentos de la historia de Lucía emergían como piedras preciosas desenterradas de un oscuro pozo. Su trágico destino se entrelazaba con el de su propia familia, ambos estaban atrapados en un ciclo de rencor y dolor. «Joaquín, ¿qué estás haciendo?». La voz de Teresa rasgó el silencio como un cuchillo, trayendo consigo una tristeza profunda.
La abuela se acercó, sus ojos llenos de preocupación. Ese libro no es solo una historia, es un llamado. Las voces están demandando ser escuchadas. Pero abuela, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras el pueblo sufre. Debo entender qué ocurrió, respondió Joaquín, con una convicción que enrojecía sus mejillas. Teresa suspiró pesadamente. Las verdades a menudo duelen, hijo. Este lugar tiene sangre en sus cimientos. No solo se trata de Lucía, la injusticia que ocurrió aquí es más vasta y la venganza podría no traerte la paz que anhelas, pero Joaquín ya no escuchaba. Siguió explorando las páginas, cubiertas de símbolos extraños. Cada giro de los folios era como un golpe de tambor, resonando en sus venas. Las maldiciones que ahí se narraban podían desatar una tormenta, pero había algo más, un pequeño ritual en la última página que prometía restablecer el equilibrio en el pueblo. Mientras el primer rayo de sol comenzaba a asomar por el horizonte, un impulso irresistible lo llevó a preparar el ritual. La oscuridad no solo acechaba en la casa de los López, su raíz estaba escondida en el corazón de la aldea. Joaquín decidió que podría confrontar a los que habían traicionado en el pasado, pero para ello, necesitaba la valentía que solo podía surgir de la verdad. Cuando se reunió al amanecer con la familia frente a un altar improvisado, los rostros ansiosos de Valeria y Teresa reflejaban dudas. ¿Crees que esto realmente funcionará?, preguntó Valeria, mientras el viento helado despeinaba su cabello. No lo sé, pero tenemos que intentarlo. Debemos liberar a Lucía y al pueblo. Tal vez se termine con el pacto que nos ha atado a esta oscuridad, contestó Joaquín, su voz temblando de miedo, pero también de determinación. Los murmullos del pueblo comenzaron a elevarse con fuerza mientras los rumores se propagaban, y algo en el aire cambió. Las nubes parecían reunirse como si fueran un presagio. Las esperanzas y el miedo chocaban. Joaquín miró a sus seres queridos y sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Este sería el levantamiento de sombras o el amanecer de redención, pero cuando la primera palabra del ritual salió de su boca, una risa helada resonó desde las sombras. La aparición del espectro de Lucía fue inminente. ¿Estás listo para conocer la verdad, Joaquín?, preguntó, su voz un eco aterrador que sumió a Joaquín en una encrucijada. La sala se llenó de un frío profundo y ensordecedor, mientras Joaquín se daba cuenta de que el verdadero horror aún estaba por venir. La atmósfera se volvió irrespirable. Joaquín podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, como un tambor desbocado en el silencio helado. La figura de Lucía tomaba forma ante él, sus ojos brillaban como dos faros en la negrura, pero el destello no prometía esperanza, sino la revelación de un futuro oscuro. ¿Qué me has traído, Joaquín?, susurró Lucía, su voz como un suave viento que enredaba los cabellos de Valeria. La verdad es un arma de doble filo. ¿Estás listo para lo que descubrirás? Las palabras de la joven espectro parecían flotar en el aire, desvaneciéndose en el instante en que Joaquín intentó aferrarse a ellas. Un nudo se formó en su garganta. A través de los años, había escuchado las historias susurradas en su aldea, cuentos de traición, de pactos oscuros, de seres que caminaban entre el mundo de los vivos y los muertos. El sacrificio de Lucía era solo una parte de un todo mucho más grande. No me dejes atrás, Joaquín, le rogó Valeria en voz baja, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Era un recordatorio punzante de que toda su familia, incluyéndola a ella, estaba involucrada en esta lucha. No era solo su cruz, el peso recaía también sobre los hombros de su hermana, la risa helada que resonó había dejado claro que la fuerza del mal los acechaba, y Joaquín no podía dudar. El ritual que había comenzado exigía su compromiso total. Con manos temblorosas, alzó la voz, articulando con firmeza las palabras ancestrales. Lucía. Vengo a liberarte. Vengo a liberar a nuestro pueblo. Su voz sonó enérgica, pero dentro de él había una tormenta de dudas. Mientras hablaba, las luces comenzaron a titilar en la sala y la brisa aumentó a su alrededor. Sin embargo, la figura de Lucía parecía distorsionarse, como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. Con cada palabra que pronunciaba, Joaquín sentía como un poder oscuro se deslizaba por los rincones de la habitación. Susurros emanaban de las páginas del libro, un eco de advertencias que lo atormentaban. Las sombras comenzaron a moverse, danzando a su alrededor como serpientes, absorbiendo la luz del sol que apenas iluminaba el espacio. Detente, Joaquín, dijo Lucía, ahora con una voz que resonaba en un tono de advertencia. No todo es lo que parece. Si continúas, no habrá retorno.
Hay verdades en este libro que destruirán lo que crees saber de tu familia y de mí. A pesar del terror que sentía, Joaquín siguió con el ritual. Las palabras brotaban de su boca como si fueran parte de un mantra poderoso, mientras la realidad empezaba a romperse. Las sombras se aglomeraron y, de repente, vieron aparecer figuras familiares, personas del pueblo que no habían aparecido en años, todos con miradas desoladas y rostros que contaban historias de sufrimiento. Joaquín sintió que su estómago se retorcía. Estos eran aquellos que habían sufrido a causa de las decisiones de su antepasado. Al verlos, la certeza de su misión se tambaleó. Conozcamos la verdad, gritó, su voz resonando con la desesperación de una vida entera marcada por el sufrimiento y la culpa, pero el eco de su declaración fue absorbido por un grito que no provenía de Lucía, ni de las sombras. Era el grito colectivo del pueblo, en un crescendo de desesperación y dolor. Era como si todos los habitantes de la aldea hubieran sido convocados a la vez, un lamento desgarrador que caló hondo en el alma de Joaquín. El suelo debajo de ellos comenzó a temblar, y por un instante, Joaquín pudo ver una luz intensa que se resistía a las sombras. Era un destello de esperanza, pero también de advertencia. La verdad estaba lista para ser revelada, pero el precio podría ser más alto de lo que él estaba dispuesto a pagar. Mientras la sala se convertía en un torbellino de luz y oscuridad, Lucía gritó: corres el riesgo de desenterrar una maldición que ha permanecido dormida durante generaciones. No la despiertes, Joaquín. Joaquín se enfrentó a la elección que cambiaría el rumbo de su vida. Seguiría adelante, arriesgando todo lo que conocía por la verdad, o daría marcha atrás y se aferraría a la oscuridad que lo había perseguido toda su vida. La decisión lo asfixiaba, y en ese intenso instante de indecisión, un trueno estalló en el cielo, enviando ondas de energía a través de la habitación. Las paredes temblaron, y la próxima revelación estaba a punto de estallar. ¿Qué sombra se alzaría si continuaban el ritual? ¿Cuál era la verdad que habían estado eludiendo? Joaquín sintió que el tiempo se detenía, y en su interior una pregunta resonaba más fuerte que todo: ¿estaba realmente listo para enfrentar lo que se ocultaba bajo la superficie de su propia historia? El trueno retumbó en la distancia, como la señal de un juicio inminente. Joaquín sintió como su piel se erizaba al mismo tiempo que el aire se volvía denso. La luz intensa que había vislumbrado se transformaba en una cortina brillante, separando las sombras del conocimiento oculto. Era como si el propio universo se estuviera reconfigurando ante él, desgarrando la delgada línea entre los vivos y los muertos. Las sombras serpenteantes se detuvieron por un breve instante, observándolo, sus formas distorsionadas resonando con ecos de antiguas tragedias. En ese silencio electrificado, el rostro de Lucía parecía contorsionarse en una mezcla de ansiedad y súplica. Joaquín se sintió dividido. Aferrado a la esperanza de liberación, pero atenazado por un destino que podría arrastrar a Valeria a un abismo del que no podría regresar. No lo hagas, Joaquín. La advertencia de Valeria era un recordatorio de su humanidad y las consecuencias de sus actos. Él miró a su hermana, sus ojos reflejaban la desesperación y la valentía heredadas, y supo que no podía retroceder. Lucía, vociferó, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Quiero conocer la verdad, sea cual sea el precio. Los murmullos de los espíritus empezaron a intensificarse, como si aprobara su determinación, y, al mismo tiempo, la risa que resonó de las sombras era como una cuchilla que cortaba a través de su convicción. En ese momento, las figuras familiares comenzaron a moverse, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. El sufrimiento de generaciones pasadas retumbaba en el aire. Joaquín sintió que una fuerza oscura se deslizó por su columna, atrapando su esencia en una trampa de terror. Y, sin embargo, una chispa de coraje se encendió en su pecho. Si me muestran la verdad, quizás podamos hallar el camino hacia la sanación. Un murmullo colectivo surgió de las sombras, una mezcla de incredulidad y esperanza. La luz comenzó a intensificarse, revelando entre destellos imágenes de un pasado tormentoso, sacrificios, pactos, traiciones selladas con sangre. Joaquín vio las manos de sus ancestros firmar un acuerdo que condenó a sus descendientes a la penuria y al sufrimiento. Entre los rostros familiares, conoció a una mujer con ojos tristes, que lo miraba fijamente. Era su abuela, y la tormenta en su pecho se convirtió en un peso insostenible. Lo que hicimos, resonó su voz, un eco que atravesó el tiempo, perdura. Deberías haberlo olvidado. Pero aún hay esperanza si eliges el camino correcto. No sigas las huellas de la oscuridad. Mientras las imágenes lo envolvían, Joaquín sintió que el suelo temblaba aún más bajo sus pies. La sala se convirtió en una sala de juicio, y él, en el único capaz de cambiar el rumbo del destino.
Pero la verdad que emergía, mezclada con fantasmas del pasado, podía demoler todo lo que conocía. Y ante él estaba la decisión de actuar o esperar, de enfrentar el horror o sellar su destino en la oscuridad. Joaquín. Valeria gritó, la voz temblando de miedo. No dejes que te consuma. Detente. Pero todo el valor que Joaquín había acumulado se disipó en un instante, y la fuerza de las sombras lo empujó hacia adelante. Se vio a sí mismo tomando el libro entre sus manos, intentando cerrar la brecha entre los mundos. Una ráfaga de viento lo azotó, llevando consigo ecos de conferencias inaudibles. Sin embargo, en el fondo de su mente, resonaba una pregunta aterradora: ¿podría realmente manejar lo que estaba por venir? ¿Podría soportar la verdad que vislumbraba? Cuando se dio cuenta de que el ritual había comenzado a desbordarse, una fragmentada realidad se topó con su conciencia. La luz que antes prometía claridad se tornó en una masa sombría y amenazante, el tiempo parecía duplicarse y cada segundo se alargaba, mientras un grito desgarrador resonó en el aire. El espacio se volvió un campo de batalla entre el miedo y el conocimiento. Pero lo que Joaquín sabía, lo que realmente era el secreto que se entrelazaba en el hilo de su historia, estaba a un paso de ser desvelado. La verdad duele. Pero se debe revelar, exclamó Joaquín, desafiando las sombras que giraban a su alrededor. Las figuras familiares comenzaron a retorcerse en agonía, y el estruendo de sus gritos se unió a los ecos del pasado. La verdad estaba a punto de liberarse, pero ¿a qué costo? De pronto, el viento cesó y una calma inquietante invadió el ambiente. Joaquín sintió que todos los ojos estaban puestos en él, esperándolo a dar ese último paso. Una sombra emergió con fuerza del rincón más oscuro de la habitación, formando una figura que le era familiar, pero distorsionada por su propia oscuridad. Una elección se acerca, Joaquín, murmuró la figura, y un escalofrío atravesó su columna. Hazme saber si realmente estás listo, lo que está a punto de revelarse cambiará tu historia para siempre. La sala comenzó a girar y la conexión se tornó irremediable. Y mientras el eco de su propia lección final resonaba, Joaquín supo que la revelación que le aguardaba podía desgarrar sus mundos, o liberarlos. La decisión se acercaba, pero sería un paso hacia la libertad o la condena. La luz temblorosa que lo rodeaba parecía pulsar, intensificándose antes de desvanecerse en un abismo de oscuridad. Joaquín luchaba por mantener la claridad en su mente mientras los ecos de sus ancestros se entrelazaban con el viento, cargando el aire con un mensaje antiguo y olvidado. Aquella figura distorsionada, que emergía amenazadoramente, lo observaba con expectación, como si cada segundo que pasaba fuese un peso que se acumulaba en el aire. ¿Estás listo para conocer lo que tus ancestros ocultaron? La voz de la sombra era un susurro que resonaba en las paredes de su alma. Su corazón latía, y una mezcla de inquietud y determinación se apoderó de él. Sí, gritó Joaquín, sintiéndose como un niño que necesitaba buscar refugio, pero también sabiendo que la única salida era enfrentarse a su destino. Las sombras se acercaron más y más, tejiendo un manto de misterio y dolor a su alrededor. Sin previo aviso, el mundo comenzó a girar a su alrededor. Ahora se encontraba en un vasto campo, donde las figuras de sus antepasados danzaban en una celebración sombría. Cada rostro era una mezcla de tristeza y alegría, pero de esas emociones, Joaquín solo podía sentir el peso de la culpa colectiva. Era como si estuviera atrapado en un sueño, donde cada susurro de su sangre lo empujaba a entender su legado. Ellos eligieron, resonó la voz de su abuela nuevamente, ahora en medio del festín. Nosotros hemos cargado con el peso de esas decisiones. ¿Lo comprenderás, Joaquín? La verdad está en tus manos, pero sanar significa sacrificar mucho más de lo que imaginas. Los ancianos comenzaban a alejarse, y Joaquín se encontraba frente a un altar desgastado. Un relicario brillaba débilmente en el centro, cargado de símbolos rúnicos. Aunque su contenido era desconocido, un instintivo deseo por acercarse a él lo retó. A cada paso, sentía una mezcla de terror y atracción, como si algo irresistible lo llamara. En ese instante, valiosas imágenes comenzaron a fluir por su mente, sacrificios a deidades olvidadas, pactos de sangre sellados entre risas y llanto, vidas destruidas por decisiones egoístas. La conexión entre su pasado y su presente se hizo desgarradora. ¿Qué elección haría? Debes decidir, insistió la sombra. Una vez que levantes el relicario, revelarás una verdad que cambiará todo. Pero al mismo tiempo, abrirás heridas que muchos prefieren mantener cerradas. Si tengo que liberar a mi familia del peso del pasado, entonces lo haré, afirmó Joaquín con franqueza. La discordia en su corazón se ahondó, y mientras extendía su mano hacia el relicario, sintió latir un eco en su pecho,
una promesa de redención, pero también un llamado a la destrucción. Sin embargo, a medida que sus dedos tocaban la superficie fría y antigua, un grito desgarrador surgió de las profundidades de la tierra y los espíritus comenzaron a alzar sus voces en un lamento colectivo. La conexión era más profunda de lo que Joaquín había imaginado, la memoria de su familia anidaba en ese objeto, vibrando con historia y dolor. «Detente», gritó Valeria, repentinamente presente en el paisaje onírico. Sus ojos, llenos de terror, le advirtieron del peligro. «No dejes que lo oscuro te consuma. No te olvides de nosotros». La verdad puede ser un arma de doble filo, el tiempo parecía detenerse. ¿Realmente podía resistir la seductora llamada del relicario, el secreto que prometía todo lo que había querido? La lucha interna se desbordaba, y en un instante, Joaquín comprendió que más allá de la oscuridad, debía encontrar una luz para iluminar el camino. Pero entonces, la atmósfera cambió y una puerta de energía se abrió a su lado, arrojándolo a una nueva dimensión de terror. Las sombras comenzaron a mezclarse, distorsionando la realidad, dejando a Joaquín en una encrucijada. Estás a un paso de conocer tu destino, Joaquín. ¿Podrás manejar la verdad que cambiará tu vida para siempre? La luz y la oscuridad chocarían a su alrededor, esperando su decisión. La inminente revelación se acercaba, pero la pregunta persistente resonó con fuerza: ¿qué sacrificios estaba dispuesto a hacer para salvar a su familia? Al final, lo que estaba por venir podría ser más terrorífico que cualquiera de los ecos de su pasado, o quizás, su única esperanza de redención. ¿Sería un héroe ante el horror o un villano en su propia historia? La respuesta lo aguardaba en la penumbra. La oscuridad se adensó a su alrededor, un manto opresivo que parecía susurrar secretos olvidados y antiguas advertencias. Joaquín sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza en su pecho, un tambor que marcaba el ritmo de una inminente catástrofe. Las imágenes del relicario flotaban en su mente, y el girar de la energía lo había llevado a un lugar donde la lógica se desdibujaba y el miedo cobraba vida. De repente, el campo donde antes celebraban sus antepasados se volvió un paisaje deformado, una mezcla de sueños y pesadillas. Las figuras que antes danzaban ahora se retorcían, convirtiéndose en sombras desgarradas por el viento, un eco de lo que alguna vez fueron. Los susurros que lo habían confortado empezaron a convertirse en lamentos que atravesaban su alma. «Escucha, Joaquín», resonó la voz de Valeria, su rostro transformado por una desesperación palpable. «Debes recordar quién eres. No te dejes llevar por el pavor de lo desconocido. La verdad puede consumirlo todo». Con cada palabra, Joaquín podía sentir que la presión aumentaba, como si la oscuridad exigiera una elección, un sacrificio. Sin pensar en las repercusiones, miró hacia el relicario, cuya luz titilante parecía un faro en medio de un mar de desesperación. Se acercó más, y la energía del objeto empezó a vibrar como un latido, resonando con profundidad en su ser. «Levántalo», la sombra lo instó, una mezcla de deseo y amenaza. «Eso es lo que quieres. La verdad está al alcance de tu mano». El relicario comenzó a girar lentamente, y Joaquín sintió un tirón en su interior. Las visiones se intensificaron, cada sacrificio, cada pacto roto, se entrelazaban creando una historia trágica que emergía de sus raíces familiares. Había algo más grande a su alrededor, una corriente de historias ahogadas que clamaban ser liberadas. «¿Pero a qué costo?», gritó Joaquín, su voz resonando en la distancia, mezclándose con los lamentos de las sombras. La visión de su familia, algunos con rostros conocidos y otros que solo había escuchado en relatos, llenó su mente. En ese mismo instante, sus ojos conectaron con los de Valeria, un lastre de emociones y conexiones inquebrantables se apoderó de él. «Si lo haces, puede que nunca volvamos a ser los mismos», dijo Valeria con un hilo de esperanza que apenas se sostenía. «La verdad puede ser liberadora, pero también destructiva». Pero la sombra le susurró al oído: «Tú tienes el poder de someter el pasado, tómalo. Sé el héroe o el villano, la decisión es tuya». Con un profundo aliento, Joaquín cerró los ojos mientras sentía que el tiempo se detenían. Una lucha interna se desataba en su ser. ¿Podía realmente cargar con el peso de la historia y aún así encontrar su camino? Tal vez esa identificación con sus ancestros era también su cadena. Cuando finalmente abrió los ojos y levantó el relicario, una explosión de luz llena de memorias y dolor lo envolvió. Una visión de su linaje, de amores perdidos, traiciones y sacrificios emergió. Sentía cada lágrima, cada risa, como si fuesen ecos que hacían vibrar el aire.
Pero justo cuando todo parecía estar a su alcance, el espacio alrededor de él se descompuso en una oscuridad amenazante, el rugido de las sombras reverberaba, y el aire se volvió hostil. Los espíritus de sus ancestros comenzaron a gritar, fusionándose en un torbellino de desesperación que lo ahogaba. Joaquín, Valeria lo llamó con voz entrecortada, no dejes que te arrope. Recuerda lo que eres, recuerda tu esencia. Mientras la oscuridad lo engullía, Joaquín supo que no podía rendirse. La luz que había sentido justo antes de ser tragado no provenía del relicario, sino de su determinación. Tenía que enfrentar el abismo y, al hacerlo, quizás podría desatar algo más que secretos, tal vez podría liberar a su familia del ciclo de dolor. Mientras la oscuridad se cerraba, una frase resonó en su mente como un eco de esperanza: la verdad no solo libera, sino que también transforma. Pero en ese instante de redención, una risa sibilante se alzó entre el ruido, insinuando que el verdadero horror aún estaba por revelarse. ¿Listo para la última prueba, Joaquín? Esto es solo el comienzo. Joaquín sintió cómo la risa se amplificaba, resonando en cada rincón de la oscuridad como un eco. El miedo lo invadió, pero también una fuerza ancestral que parecía despertar en su interior. Las sombras eran más que un simple velo de terror, eran el reflejo de su propia lucha, el peso de su herencia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblando, casi supliqué. Detrás de esa risa había algo familiar, algo que lo conectaba a sus orígenes de una manera aterradora. La voz oscura respondió de inmediato, acechante y burlona: lo que siempre has temido, la verdad de quiénes eras. Para avanzar, primero debes enfrentar lo que has tratado de ignorar. En un abrir y cerrar de ojos, Joaquín se encontró de pie en un paisaje desolado, el campo ancestral que había sido parte de su historia, pero ahora parecía truncado y marchito. Los árboles, antes robustos, eran esqueletos retorcidos, el viento llevaba consigo lamentos apagados de antiguos rituales. En el aire flotaba el aroma metálico de la pérdida, la desesperación misma se podía tocar. Joaquín avanzó, cada paso era un desafío, una confrontación silenciosa con el pasado. Podía escuchar los susurros de sus ancestros llamándolo, advertencias ocultas mezcladas con gritos de súplica. No olvides, resonaban sus voces, entrelazándose con su propio temor. El relicario, ahora suspendido en su mano, pulsaba emitiendo una vibración que sentía en todo su ser. La luz del objeto parecía querer abrir un portal, pero Joaquín no estaba seguro de si debía entrar. Esa luz nunca había brillado sin costo, y en su mente surgió una pregunta ardiente: ¿debería permitir que su familia más allá de la vida compartiera su carga, o era hora de romper ese ciclo? Lo que decides aquí y ahora afectará a todos, murmuró Valeria, aún presente en su corazón, pero distante como una sombra. Cada sacrificio que desechaba lo hacía sentir engranado en una trampa de decisiones imposibles. ¿Puedo liberarlo sin condenarme?, se preguntó por un instante, sintiendo que el tiempo se encogía a su alrededor. Entonces, de la bruma surgió una figura familiar, la imagen etérea de su abuela. Su rostro reflejaba tanto amor como sufrimiento, y su mirada penetrante decía más que 1000 palabras. Joaquín, dijo con un tono grave, tú eres el eslabón que puede revertir la maldición o perpetuar el sufrimiento. El miedo se apoderó de él mientras jugaba con el relicario entre sus dedos, sintiendo su pulso creciente. Como un reloj de arena, cada grano de decisión era vital. Elige sabiamente, murmuró la figura, y aunque su voz era suave, había una presión invisible como si toda la historia del linaje estuviera a punto de colapsar sobre él. Necesito saber la verdad, declaró Joaquín, sintiendo el peso de cada palabra. No puedo seguir con esta carga, ni para mí ni para vosotros. Con esa afirmación, levantó el relicario una vez más. La luz estalló con la fuerza de un relámpago, envolviéndolo en un torbellino de recuerdos que lo arrastraron hacia el centro de su propia alma. Visiones de su historia se desataron, su familia celebrando, llorando, temiendo y luchando. Cada rostro que veía era un fragmento de él mismo. La transformación comenzó, cada lágrima derramada, cada risa compartida lo conectaba más a sus ancestros, como un hilo indestructible que lo mantenía anclado a su esencia. Pero cuando pensaba que había encontrado la fuerza, la risa sibilante resonó de nuevo, cortando el aire como un cuchillo. ¿Crees que esto es suficiente para liberarte? Este es solo el inicio de un camino desgarrador. Prepárate, Joaquín. La oscuridad tiene aliados poderosos. Las visiones comenzaron a distorsionarse, rápidamente llenándose de sombras furiosas. Una sensación de asfixia se apoderó de él mientras la risa se transformaba en un grito aterrador. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero Joaquín se dio cuenta de que había menos certeza de su camino del que había imaginado.
Solo esperaba que los ecos del pasado no lo consumieran por completo. Estaba claro, su viaje apenas comenzaba, y ante él se erguía una puerta mirándola de forma implacable. ¿Qué otros horrores y revelaciones lo esperarían al otro lado? Su corazón latía con fuerza, preparado para enfrentar lo desconocido, sin saber si regresaría jamás. La luz del relicario lo envolvió con una fuerza que casi lo hizo caer. Su cuerpo comenzó a temblar mientras los recuerdos de sus ancestros lo arrastraban hacia un mar de emociones. Las sombras, ahora más pronunciadas, parecían tomar forma en el aire denso y frío que lo rodeaba. Joaquín cerró los ojos, cada imagen que pasaba por su mente era un ladrillo en la muralla de su dolor. De repente, el paisaje oscureció aún más y la figura de su abuela se desvaneció entre las sombras. «No. No te vayas», gritó Joaquín, su voz sonando ahogada, como si el aire turbio le hubiera robado la voz. Pero en vez de su abuela, la risa resonó otra vez, esta vez más fuerte, más irónica. «No está aquí para salvarte. Estás solo, Joaquín. Siempre lo has estado». En esa oscuridad, la puerta ante él brilló intensamente, iluminando lo que parecía ser un pasadizo repleto de visiones. Aquello era mucho más que un simple portal. Era un ciclo de historias no contadas, un laberinto donde cada esquina escondía fragmentos del sufrimiento de su linaje. Se sintió atraído, pero también aterrorizado. Mientras se acercaba, ulteriores normales comenzaron a surgir del interior del pasaje. Imágenes de rostros conocidos pero distantes, de tráfagos ancestrales formadas por la historia de su familia. En medio de la confusión, detectó la figura de su madre, se veía joven, sus ojos brillaban con un amor puro, pero su rostro reflejaba una tristeza profunda. «Joaquín», susurró, pero la voz venía distorsionada por el eco que rebotaba contra las paredes invisibles. «No olvides quién eres», advertía, y su forma se desvanecía como una ilusión. Sin embargo, el manto de miedo continuaba envolviendo su ser, una brisa helada lo atravesó, y Joaquín comprendió que debía cruzar, debía enfrentar lo que había estado huyendo tanto tiempo. Con un aliento tembloroso, dio paso hacia la puerta. La luz agradeció su decisión, abriéndose aún más, y al cruzar el umbral, una sensación de caída lo envolvió. De pronto, los sonidos de una ceremonia ancestral lo rodearon. Estaba en medio de un ritual, una fogata ardiente iluminaba el rostro de figuras vestidas con ropas tradicionales que danzaban. Parecían ser parte de un trance, y en el aire flotaba el aroma a hierbas y el cántico de oraciones que prometían protección. Joaquín sintió un nudo en la garganta, deseaba unirse a ellos, saber de su historia y su dolor. Pero mientras tanto, las voces en mi mente se volvían más insistentes. «Tu sangre es parte de esto», resonó la voz oscura, interrumpiendo el canto. «Eres su legado, pero también su carga. ¿Te atreverás a cargar con el peso de sus decisiones?» Las sombras danzaban a su alrededor, oscureciendo el brillo de la ceremonia. La figura del líder tribal, con rostro sereno, lo miró fijamente. «Ven, joven, elige tu papel en esta historia. ¿Serás el héroe que nos rescata o el traidor que nos condena?» La tensión llenó el aire, y Joaquín sintió que sus opciones disminuían. Las risas ahora se habían convertido en un murmullo generalizado que lo rodeaba. «¿Símbolo de liberación, Joaquín? ¿O condenación eterna?» La voz burlona retumbó otra vez, causándole escalofríos. Joaquín sabía que debía elegir, pero ¿cómo podría decidir entre dos caminos tan oscuros? Las miradas de sus ancestros, los rostros perdidos en el tiempo, esperaban su respuesta. Acorralado entre visiones prometedoras y aterradoras, lo único que sabía era que el tiempo se le agotaba. Las sombras estaban listas, ansiosas por atrapar su alma, con una determinación renovada, se preparó para gritar su respuesta. Pero entonces algo oscuro emergió del fondo del ritual, una presencia que lo hizo retroceder. El terror se apoderó de él, junto con la sensación de que este no era solo un juego, había más en juego de lo que jamás había imaginado. Mientras luchaba por encontrar su voz, una sombra emergió entre la gente, y Joaquín entendió al instante que su desenlace se avecinaba. Podía aún cambiar su destino, o estaba marcado para perderse en la oscuridad que lo acechaba. La realidad comenzaba a colapsar a su alrededor. ¿Estaba Joaquín a punto de desvelar secretos que no debían ser revelados jamás? La única certeza que le quedaba era que, sin importar su elección, nada volvería a ser igual. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, sus formas danzantes parecían moverse con la misma urgencia que el latido de su corazón. Joaquín contempló con horror cómo una figura oscura emergía del centro del ritual. Era más que una sombra, una entidad,
un espectro que parecía alimentarse del miedo que se intensificaba en el aire. La ceremoniosa calidez de la fogata se apagó instantáneamente, y un frío glacial lo atravesó. De repente, los rostros de los ancianos que lo rodeaban se diluyeron en la negrura, sus ojos se volvieron vacíos, como si hubieran sido tragados por la misma oscuridad que los acechaba. La presencia que se acercaba era antigua, llena de ira y desesperación, y su aliento helado llenó a Joaquín con un pánico palpable. «Eres un intruso en nuestras historias», decía la sombra con una voz que resonaba como un eco en un abismo sin fondo. «Tu presencia despierta lo que debería permanecer dormido. Tú, Joaquín, no solo te enfrentas a tu destino, sino a las consecuencias del legado que llevas. ¿Te atreverás a arriesgarlo todo?». Las palabras de la sombra lo dejaron paralizado. La idea de que su mera existencia podía despertar aquello que no debía ser tocado era un horror inenarrable. La brisa helada se transformó en un torbellino violento que lo empujaba hacia atrás, era un recordatorio de que había cruzado un umbral, que ahora no tenía forma de regresar. En un intento de encontrar su voz, Joaquín recordó el rostro de su madre, sus palabras resonando en su memoria. «No olvides quién eres, pero, ¿quién era realmente?». La confusión lo embargó una vez más, se sentía como un peón en un juego que no comprendía. La sombra se detuvo a solo unos pasos de él, y pudo sentir su aliento gélido sobre su piel. «Una elección debe hacerse, Joaquín», murmuró la entidad, y en ese instante, Joaquín comprendió que no había forma de eludir su destino. No podía permanecer inmóvil ante la presión de su legado. Con una respiración temblorosa, levantó la mano hacia la sombra. «Quiero saber. Quiero entender de dónde vengo y qué significa esto». «No tengo miedo», la risa resonó de nuevo, esta vez resonando alrededor como un eco infernal. «¿No temes a la condenación? ¿No temes a lo que busca consumir tu alma?». Su determinación se volvió más fuerte. No podía dejar que el miedo dominara su elección. Los ojos de la sombra parpadearon y él vio en ellos visiones de sufrimiento, de luchas pasadas que habían marcado a su familia. Un torrente de recuerdos atravesó su mente, ancestros amarrados a fuerzas oscuras, sacrificios y desdichas que resonaban a través de los siglos. Joaquín comprendió que cada decisión contaba. «Quiero luchar. Quiero romper el ciclo», gritó, sus palabras empoderadas por la verdad que había en su corazón. La sombra se retorció, como si hubiera sido golpeada por una corriente eléctrica. «Entonces paga el precio, si te atreves», respondió, y Joaquín sintió que la ceremonia comenzaba a temblar a su alrededor. Las llamas del fuego revivieron, iluminando la oscuridad, y el ritual volvió a cobrar vida, aunque de una forma distorsionada. Con cada susurro, por un instante, pareció que la realidad cambiaba, que el destino de Joaquín podía alterar el futuro. Pero el aire se densificó, y con un movimiento repentino, todo se detuvo. Su corazón latía con fuerza, algo terrible se aproximaba. De repente, un chillido desgarrador resonó, y la figura de un ancestro emergió, una deidad ancestral de ira y dolor. «Hijo de la traición. Tendrás que enfrentar lo que has liberado. Tu elección ha tenido consecuencias». El terror llenó la mirada de Joaquín mientras comprendía que había abierto una puerta que no podría cerrarse. Lo que había revelado era mayor de lo que jamás imaginó, y allí, entre la luz titilante y las sombras amenazadoras, Joaquín supo que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente luchar contra lo que había desatado? ¿O estaba condenado a convertirse en el instrumento de su propia destrucción? La oscuridad reía, y él se dio cuenta de que el tiempo era efímero. Mientras la presencia ancestral lo miraba en silencio, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué camino tomaría ahora? El futuro era incierto, pero su debemos proseguir, cada paso empujándolo hacia lo desconocido. La verdad podría liberarlo, o consumirlo para siempre. La elección estaba hecha. Pero, ¿a qué costo? Las sombras se agazapaban, esperando su próximo movimiento. El viento helado barría el pueblo, llevándose consigo los ecos de un dolor ancestral. Joaquín y su familia habían conseguido confrontar la verdad, pero la revelación no sería fácil. Estaban al borde de un precipicio, un paso en falso podría cambiarlo todo. ¿Qué has hecho, Joaquín? La voz de Lucía resonó, llena de desesperación. No entiendes las fuerzas que has desatado. El legado que llevas es pesado y oscuro, pero Joaquín, con el relicario agitándose entre sus manos, solo podía pensar en su familia, en cada susurro que había escuchado. Comprendía que el sacrificio de sus ancestros era parte de su historia, pero también era su derecho cambiar el rumbo. No puedo permitir que esto continúe. Liberen a los perdidos, debemos encontrar la forma.
La sombra que brotaba del relicario se retorcía y atravesaba el aire denso, mientras la figura del ancestro permanecía en pie, observando con ojos que parecían calar hasta el alma. Eres un intruso, Joaquín. Pero has demostrado tener espíritu. Elegir el camino de la verdad significa arriesgarlo todo, incluyendo a los que amas. Lo entiendo, afirmó Joaquín con voz firme. No sé qué traerá el futuro, pero no puedo quedarme sin actuar. Con determinación, se adentró en la sala del ritual, y los murmullos se alzaron a su alrededor como una marea imparable. Las energías se entrelazaron mientras Joaquín comenzaba a pronunciar las palabras de poder, recordando cada sacrificio, cada voz que había clamado por justicia. Las llamas del fuego comenzaron a avivarse, danzando al compás de sus palabras. Todo su ser vibraba con la magia ancestral que llenaba el aire, una conexión que lo anclaba a su linaje. La figura de su abuela se proyectó de nuevo, más resplandeciente. Nunca olvides quién eres, querido. Hay esperanza en ti, Joaquín continuó, con convicción, sintiendo que cada palabra que pronunciaba elevaba la carga de su historia, liberando a quienes durante tanto tiempo habían estado atrapados en el limbo. La sombra comenzó a encogerse, y una sensación de luz atravesaba el oscuro legado. De repente, un grito desgarrador surgió de entre las sombras. No. No puedes hacer esto, resonó la voz de una deidad antigua, un eco profundo de las decisiones que habían marcado el destino de generaciones. Traerás perdición a tu pueblo, pero entrevistando su miedo, los ojos de Joaquín se llenaron de determinación. He venido para liberar, no para condenar. Que caiga el ciclo de sufrimiento. La luz pulsante comenzó a desbordarse como un torrente, inundando el espacio. Cada espíritu liberado surgió con un susurro de agradecimiento, y la atmósfera comenzó a cambiar. La sombra, incapaz de resistir el poder de la verdad, se desvanecía ante la centelleante luz que emanaba del relicario. Joaquín sentía como la presión en su pecho se aliviaba, como si un peso monumental se disipara. Finalmente, con un último estallido luminoso, el relicario hizo explosión, como si una estrella naciera en medio de la noche. Espíritus tan antiguas como el tiempo empezaron a mezclarse, ahora libres, y la risa se transformó en risas alegres, llenando el aire de esperanza. Los habitantes del pueblo, invisibles hasta entonces, comenzaron a aparecer, sus rostros reflejando asombro y gratitud. Hombres y mujeres de diferentes épocas se unieron, compartiendo el abrazo de la redención. La oscuridad ya no era una sombra amenazante, era un recuerdo lejano de lo que habían superado. Joaquín, sintiendo que la calma finalmente llegaba, miró a su familia. Valeria, con ojos llenos de alegría, se lanzó hacia él. Lo hiciste. Lo logramos. Con lágrimas de felicidad, en ese momento comprendió que la verdad no solo liberaba, también unía. Pero sabía que el camino no estaba acabado. Habían superado una batalla, sí, pero cada día era una elección. Seguiremos juntos, prometió Joaquín. Haremos lo que sea necesario para reconstruir y recordar. Y mientras el pueblo empezaba a retomar sus actividades con renovado espíritu, Joaquín comprendió que su historia era solo un capítulo en el gran libro de la vida. Con risas y susurros de esperanza, la familia López se unió a su comunidad, listos para enfrentar un nuevo amanecer. Este es el momento decisivo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte historias exclusivas como esta. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar al canal a seguir creciendo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es crucial, así que no te quedes atrás. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que tienen que ver esta conclusión es un gran apoyo. No esperes ni un segundo más, tu participación hace la diferencia.